buenos días, saludos desde el hermoso país de El Salvador. Les traigo un mensaje que se titula ¿Quién es el Rey? Y está basado en Mateo capítulo 2, los versos 1 al 8. Y aquí al fondo podemos ver el hermoso volcán de San Salvador. No voy a hablar de política, voy a hablar de los gobiernos por un momento. Hay gobiernos buenos y gobiernos malos. No debemos juzgarlos ni criticarlos porque Dios ha puesto estos gobiernos y es por eso que debemos de orar por ellos. Y asimismo damos gracias a Dios por los gobiernos buenos que ayudan a sus pueblos a vivir en paz y con prosperidad. ¿Por qué hablo de los gobiernos? Porque esta mañana voy a hablar de el rey Herodes en el tiempo de Jesucristo. Herodes, según los historiadores romanos y judíos, era el rey de los judíos. Nos cuentan que él era idumeo, que quiere decir que viene de Edom, y Edom era el apodo de Esaú, el hijo mayor de Isaac. Herodes no era de la genealogía de los reyes de Israel, por lo tanto, Herodes no era el rey legítimo de Israel. Herodes pagó al gobierno romano para obtener el título de rey de los judíos. Y para hacer esto, Herodes se rindió al gobierno pagano romano y reconoció al César como Dios y líder supremo. Desafortunadamente hay líderes en muchas iglesias que han comprado un título en el internet para ser pastores y han pagado unos pocos dólares para hacer esto. Hay líderes en muchas iglesias que también se rinden ante políticas de gobierno que están en contra o se oponen a Dios y a la palabra de Dios. Continuando con Herodes, voy a hablar de lo que nos dice la Biblia. Mateo 2:1 dice: después de que Jesús nació en Belén, en Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Solo un pequeño punto de aclaración: no fueron 3 personas. Algunos piensan que porque trajeron 3 regalos eran 3 personas. No sabemos. Tampoco eran reyes, tampoco eran magos. La Biblia simplemente nos dice que eran sabios del oriente. No sabemos tampoco de qué país. Continuando con Mateo 2, dice: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Están buscando a un bebé en Jerusalén, la capital de la nación de Israel. Los versos 3 y 4 dice: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, se perturbó, se puso inquieto, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Otra aclaración: Cristo es una palabra en el latín que quiere decir ungido de Dios, pero la palabra correcta es Mesías, que viene del hebreo. Y para los judíos en hebreo, Mesías quiere decir el ungido de Dios que vendría a liberar al pueblo de Israel de sus opresores. Los sacerdotes, los fariseos, los escribas, todo Israel estaban esperando por siglos la llegada del Mesías. Y todos ellos se conocían las profecías concernientes al Mesías. Entonces contestan a Herodes en los versos 5 al 8, dice: en Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta: pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios
y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Herodes les envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y le adore. Herodes mintió. Herodes fue un hipócrita porque Herodes no tenía ninguna intención de adorar a Jesús. La intención de Herodes era matar al niño. Y Dios da una advertencia a los sabios del oriente para que no vuelvan a Jerusalén. Y un ángel enviado de Dios, obviamente, dio la advertencia a José, y toda la familia huyó a Egipto para salvar la vida del niño. En el versículo 16 dice que Herodes manda a matar a los niños de Belén porque los sabios del oriente no regresaron, y fue tan despiadado que matar a los bebés desde recién nacidos hasta los 2 años de edad. Y este fue su intento de Herodes de matar al escogido de Dios. La muerte de Herodes ocurrió como 4 años después del nacimiento de Jesucristo. Herodes murió loco. Herodes murió podrido. Los historiadores dicen que le sacaban gusanos de los pies. Hedía y pagó muy caro por haberse rendido ante Satanás e intentar matar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no se quedó en Egipto por mucho tiempo, y a la muerte de Herodes la familia regresó a Israel. Herodes significa canto al héroe. Pero ¿qué representa Herodes? Herodes representa la amenaza a los escogidos de Dios, y en este caso Herodes representa la amenaza a la vida de Jesucristo, el escogido de Dios, Hijo de Dios, el Mesías. Herodes representa el antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo? El antisemitismo es el odio a los descendientes de Sem, el hijo mayor de Noé. Pero en específico, antisemitismo significa el odio hacia los hebreos, los israelitas, o también se los conoce como judíos. El antisemitismo ha sido expresado contra el pueblo de Israel porque de ahí salió nuestro Señor Jesucristo. El antisemitismo también ha sido expresado desde el principio de la humanidad, y solo voy a referirme a algunas cosas, no estoy yendo punto por punto exactamente, pero el antisemitismo se lo expresó desde Caín cuando mató a su hermano Abel, movido por la envidia y los celos. Cuando Ismael despreció a su hermano Isaac, el legítimo heredero de la promesa de Dios. Cuando Esaú odió a su hermano Jacob, él era el heredero de la promesa de Dios, y Esaú no pudo perdonar a Jacob. A grandes rasgos, el semitismo en la historia de Israel, cuando fueron esclavizados en Egipto en el siglo XIII antes de nuestro Señor Jesucristo, esclavizados a duras cargas por siglos, y el rey de Egipto sentenció a muerte a la nación de Israel con la orden de matar a todo recién nacido varón. En el año más o menos 722 antes de Jesucristo, cuando las 10 tribus se separaron del resto de Israel, fueron llevados cautivos por los asirios, fueron asesinados, fueron dispersados por muchas naciones, y estas 10 tribus de Israel desaparecieron. Los asirios son las naciones hoy de Irán, Irak, Siria y Turquía. En el año más o menos 586 antes del nacimiento de Jesucristo, cuando los babilonios se llevaron cautivo a Judá, las 2 tribus que quedaban de Israel,
los asesinaron, los esclavizaron, los dispersaron por todas las naciones y trajeron a otros pueblos a vivir en la tierra de Israel. Hoy en día Babilonia son los países de Irak, Siria y Líbano. 2 siglos antes de Jesucristo los griegos los dominaron, casi los exterminaron al pueblo de Israel porque ellos rehusaron inclinarse ante sus dioses y rehusaron participar del paganismo. En el primer siglo de esta era cristiana, en el año 73, más o menos 35 años después de la muerte de Jesucristo, el general romano Tito destruyó Jerusalén y el templo, asesinaron a millones de judíos, desolaron a Israel. Después que se levantó el islamismo, desde más o menos el año 627, los judíos mizrahi, quiere decir los judíos que viven en países árabes, principalmente musulmanes, fueron expulsados, sus propiedades fueron conquistadas, sus mujeres fueron violadas y millares fueron torturados y asesinados despiadadamente porque rehusaron abandonar su fe en el Dios de Israel. Y aún después de las cruzadas, los judíos en estos países árabes vivieron sin una nación propia hasta el año 1948. Han habido países que se han levantado con actitudes de antisemitismo. En Inglaterra, en 1290, expulsaron a los judíos. Los españoles y Portugal, en 1942, expulsaron a los judíos sefarditas como consecuencia de la Inquisición católica. Y la Inquisición católica, una maquinaria de horror utilizada para torturar y asesinar a millones de judíos en Europa, principalmente con la excusa de que eran herejes. Los judíos askenazi en Rusia por siglos fueron confinados a pequeñas áreas, sufriendo los pogromos. Los pogromos eran saqueos, violaciones, asesinatos de judíos en personas de manos llenas de odio. Esta historia de antisemitismo no terminó con el Holocausto, el asesinato vil de más de 6 millones de judíos durante el gobierno nazi en Alemania, mientras los despojaron no solo de bienes materiales, sino también de su dignidad. A lo largo del siglo pasado y del presente, no cesan los reportes de las actitudes de antisemitismo. Mi intención es identificar al que más odia a los escogidos de Dios, entre ellos el pueblo de Israel y los cristianos. Ese es Satanás. Mi intención no es de ninguna manera apuntar a una persona o a un país o a una nación. Reconocemos que el que más aborrece a Israel y al cristiano es Satanás. A lo largo de la humanidad, el odio de Satanás es evidente, especialmente a las mujeres, porque Dios dijo que de una mujer iba a nacer el Salvador. Y el odio de Satanás hacia el pueblo de Dios es evidente, porque Dios prometió a Israel un Salvador. Toda persona que ha participado de una actitud de antisemitismo, yo le invito a pedir perdón a Dios por esta actitud, en el nombre de Jesús. Continuando con este mensaje, vemos la obediencia de José y de María. José y María obedecieron protegiendo al niño Jesús. ¿Qué representan José y María? José y María representan la protección que una vida espiritual recibe. José y María representan a los líderes espirituales que nos protegen, nos guían, nos ayudan a crecer espiritualmente
orando por nosotros, proveyendo alimento espiritual y en fin, todas las maneras que nuestros pastores nos cuidan, nos protegen. En mi vida espiritual también fueron primeramente mis padres los que me protegieron física, espiritualmente. He tenido pastores fieles, hombres y mujeres de Dios comprometidos con Dios que me han ayudado a ser obediente a Dios y no solo con sus palabras, pero con su ejemplo. Y doy gracias a Dios que también tengo un esposo que me protege a su familia, hombre dedicado que nos anima, nos apoya, nos impulsa a seguir sirviendo a Dios a pesar de las adversidades. Herodes definitivamente no era el rey de los judíos. Mi pregunta para todos ustedes, ¿quién es el rey de tu vida? ¿Quién es tu rey? Yo hago declaraciones públicas constantemente y este día yo declaro públicamente una vez más que Jesús es el rey de mi vida. Yo me someto a la voluntad de mi Padre Celestial y no a la mía. Yo renuncio a los enemigos de mi vida espiritual. Yo renuncio a la influencia de Satanás todos los días de mi vida. Yo le pertenezco a Jesucristo y lo proclamo con gozo y con gratitud. Yo renuncio al pecado. Renuncio a todo lo que me aleja de Dios y cuando peco me arrepiento porque tengo un abogado con mi Dios Todopoderoso que puede defenderme y me perdona. Yo renuncio a la carne. Yo no quiero dañar mi testimonio cristiano, ni quiero ofender ni lastimar a nadie, porque Dios los ama. Una vez más te pregunto, ¿quién es el rey de tu vida? Yo oro al Dios Todopoderoso para que sea Jesús el Señor de tu vida, el Rey de tu vida, para que sea Jesús el patrón, el líder supremo, el guía, el pastor de tu vida. Yo oro a nuestro Dios para que Jesucristo sea el que tenga autoridad sobre tu vida, total y absoluta. Y te hago una invitación, si no lo has hecho todavía, a reconocer y aceptar que Jesús sea el Rey de tu vida. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores.